y quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me ha dado de estar aquí en esta iglesia Peniel del Norte para presentar la palabra del Señor. Saben que cuando nosotros venimos delante del Señor y nos acercamos a Él, encontramos no solo solución a nuestra problemática, sino también encontramos el apoyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que hasta este momento los temas de esta semana han sido de bendición? Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Es la palabra de Dios. A veces hiere, a veces duele. A veces es como esa espada de dos filos que penetra, como lo dice la Biblia. Pero cuando el Señor entra a nuestro corazón y desarraiga todos esos tumores, hay sanidad. Amén. Hay sanidad. Así que permitamos que Él sea el que trabaje en nuestras vidas y podamos ver la gracia del Señor manifestada en nosotros. Quiero que vayan conmigo a la palabra del Señor, allí en Marcos, el capítulo 14, los versículos 66 al 72. Marcos 14, 66 al 72. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él le negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre del que habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, ¿qué pasó con él? Lloraba amargamente. Vamos a orar. Señor, al abrir tu palabra y al reflexionar en este mensaje de hoy, pedimos el poder y la influencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Yo voy a regalar este billete en esta noche. Y lo voy a regalar a una persona que lo quiera recibir. Usted, venga por él. Ok, es suyo. Todo suyo. No, ya, este es de ella. Ella no lo pensó 2 veces. Ustedes lo pensaron mucho. Es de ella. Ella dijo yo, ya está bien. Así de fácil. Un maestro estaba con sus discípulos sentado en una clase y quería enseñarles una lección acerca de la confianza. Así que sacó un billete y se acercó al primero de ellos y le dijo: este billete es tuyo si lo aceptas. Él lo miró y le dijo: me estás engañando, tú siempre quieres enseñarme algo. Ok, y fue donde el segundo y le dijo: mira, este billete es tuyo si lo aceptas. No sé, ¿tú lo quieres? No, sí, él miró al otro y lo miró. No, y fue donde el tercero, y el tercero dijo: claro, sí, y lo agarró y se lo guardó al bolsillo. Y ellos se quedaron mirando al maestro y él no dijo nada. Y así que ellos preguntaron: ¿y ya? ¿Y ya? Y él dijo: sí, es de él. Ya no, es de él. Pasó el tiempo y ellos no podían entender lo que había pasado. Así que ellos buscaron la manera de comprender qué era lo que el maestro quería enseñarles. Y él les dijo: yo sé que ustedes han estado pensando en lo que sucedió ese día cuando yo le ofrecí el billete a uno de ustedes y no lo quisieron recibir. Pero no le den vueltas a esto. Simplemente ustedes necesitaban creer.
Creer, era sencillo creer. Y como ustedes no creían y no confiaron, pues se quedaron sin el billete. ¿Ok? Así de sencillo. ¿Qué es la incredulidad? ¿Y qué tan común es la incredulidad? Y cómo la incredulidad puede ser una cadena que nos ate en esta vida. Digamos que uno de los personajes que más admiro en la Biblia es a Pedro. Pedro era un apóstol, era un hombre que había tenido una vida de altibajos, pero en él encontramos lecciones maravillosas. Y si ustedes se dan cuenta, hemos venido analizando la vida de diferentes personajes en la Biblia, que fueron personas como tú y como yo, que estaban viviendo situaciones que de alguna u otra manera habían trascendido en sus vidas y habían hecho daño de alguna u otra manera. Y Pedro vivió muchas cosas que hoy podemos mirar. Así que la incredulidad, básicamente la incredulidad es desconfianza en Jesús, hablando espiritualmente. Es desconfiar en Dios. Incredulidad es desconfianza, es no creer, es no aceptar. La fe es definida de muchas formas. Técnicamente la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero eso es muy técnico. La fe es confianza, es saber que lo que Él ha dicho es así. Es confianza plena, eso es fe. Pero creer va más allá de ejercer confianza. Porque yo puedo tener confianza y no creer. O sea, yo confío en Nancy, pero es posible que a pesar de que yo confíe en ella, no crea que hoy va a llegar al culto, porque ya varias veces me ha dicho que iba a venir y no ha venido, aunque confío en ella. ¿Correcto? Por poner un ejemplo. Así que yo puedo tener confianza, pero mi confianza no necesariamente es fe. Por lo tanto, la fe va más allá, es un don de Dios, es la confianza que Dios pone en mí, hacia Él, hacia su palabra y hacia mí mismo. Porque es un asunto de doble vía. La fe se desarrolla para con Dios, se desarrolla por la palabra y también la fe se desarrolla conmigo mismo. Porque a veces no tenemos fe de lo que Dios puede hacer en nosotros mismos. Pero no solo es incredulidad, y por eso quiero que miremos un poco lo que el apóstol Pedro vivió y este momento tan importante que Pedro pasó, que ya hemos leído. La historia de Pedro definitivamente es una historia apasionante. Es una historia interesante. Pedro no era un hombre de esos que titubeaba, era un hombre que tenía la facultad de decisión bien parada, ¿no? Era de esas personas que de alguna u otra manera cuando dicen blanco es blanco. Y cuando dicen negro es negro. Pedro no era un hombre de medias cañas, de medias tintas, de esos que andan por ahí mezclando cosas. No, él era de aquellas personas que siempre tenían una decisión clara en sus vidas. Así que Pedro, cuando leemos más de él, encontramos un hombre temperamental, apasionado, y cuando Jesucristo lo encontró, que él, digamos que tenía un oficio. ¿Cuál era el oficio de Pedro? Era pescador. Desde que Jesús lo encontró, él fue llamado por el Señor. Algo bueno vio Dios en él, al punto de llamarlo que iba a ser un pescador de hombres. En la Biblia encontramos detalles muy grandes sobre la vida de Pedro, su estado civil, su ciudad, de quién era hijo, que encontramos los lugares que frecuentaba, gustos de Pedro. Así que Pedro, de alguna manera, es muy importante, un personaje muy importante del que el Señor da muchos detalles y de él podemos sacar grandes lecciones. Pedro, sin embargo, tenía muchos defectos y esos defectos son evidentes. Pedro era un poco vanidoso, Pedro era desconfiado, Pedro solamente desarrollaba un grado de confianza y era ¿en quién? En sí mismo. Podría ser un colérico, sí, mezclado con un sanguíneo,
casi en el mismo grado. Así que de Pedro podemos encontrar muchas cosas en él. Una mezcla peligrosa, impulsivo, y generalmente, aunque Pedro no era un hombre que tenía una educación avanzada, ¿cierto? Un hombre simple, también era un hombre decidido y que tenía una influencia social. En su medio la gente lo seguía. Él decía algo y la gente lo seguía. Así que a pesar de esos altibajos, en el proceso de discipulado de Jesús, de Pedro, él pudo escuchar directamente de los labios de Jesús las parábolas. Tuvo la oportunidad, al igual que Judas, ¿cierto?, de estar ahí y tener esa relación cercana con Jesús, escucharlo, conversar con él, compartir en la noche, en cualquier momento él estaba ahí con Jesús, en los momentos más íntimos, y en la mañana lo vio en muchos escenarios, iba a orar con él, lo acompañó en un momento clave cuando Jesús recibió una visita especial, ¿cierto? Y otras cosas más que podríamos hablar de Pedro. Por eso es que Pedro nos resulta muy familiar. De hecho, Jesús vio en Pedro un material que precioso para su reino. Pedro tenía unas características, unas cualidades, a pesar de sus defectos, unas cualidades muy grandes. Y saben, yo no sé si aquí hay alguna persona que sea un manager de algo, de alguna profesión, pero los managers se especializan en reclutamiento de personas, son cazatalentos, ¿cierto? Y ellos buscan personas que tengan capacidades ocultas. Y Jesús era un gran cazatalentos, porque él no solo es Jesús, conocía el corazón del ser humano porque es Dios, y él vio en Pedro un material precioso del cual podía sacar cosas hermosas. Porque a veces nosotros juzgamos, o la mayoría de las veces, juzgamos por las apariencias externas, ¿cierto? Y es muy importante que entendamos eso, porque en ese proceso del discipulado que él vio, él había tenido también la oportunidad de creer, pero él tenía naturalmente la incapacidad para creer, ¿cierto? Y eso hacía de Pedro un hombre desconfiado en los demás y confiado en sí mismo. Por ejemplo, encontramos un escenario donde en medio de los altibajos, Pedro tuvo declaraciones maravillosas como: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdan? Pedro diciéndole eso al Señor, hablando, o sea, tremendamente. Encontramos también diciendo el Señor: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Sí? Bonito cómo Jesús lo trató. Pero también encontramos a Jesús diciéndole, otra vez, acuérdense: apártate de mí, Satanás, ¿cierto? Tremendo. Encontramos altibajos espirituales en la vida de Pedro que definitivamente hacían que la vida de Pedro tuviera diferencias y similitudes con el crecimiento. Ahora, esa desconfianza está íntimamente relacionada con una pregunta, y esa pregunta que debemos hacernos es: ¿en qué confío yo? ¿En qué confío yo? La fe está íntimamente relacionada con la vida que yo he tenido, mi pasado. Por eso ayer hablamos de la culpa. Pero no solo hablamos de la culpa ayer, hablamos de los traumas, de aquellas cosas que pudieron marcarme en el pasado. Digamos que hay cosas que no podemos entender y no podemos explicar. Y hay cosas que no podemos entender con los lentes del pasado, porque estamos en el presente. Así que cuando yo miro hacia atrás y veo los traumas que me han afectado, yo no puedo intentar revivir el dolor que no tuve o revivir el dolor que tuve en el presente. ¿Me explico? Normalmente nosotros nos volvemos incrédulos porque en el pasado alguien rompió nuestra confianza, ¿correcto? Y eso es completamente natural, es completamente natural. Pero además nos volvemos incrédulos porque esos traumas del pasado que rompieron nuestra confianza trascienden el nivel físico y se van a un nivel espiritual y vivencial y se convierten en parte de nuestro carácter.
Si yo era una persona confiada en los demás y he vivido una serie de traumas en mi vida con personas que rompieron mi confianza, entonces voy a tener la tendencia natural a convertirme en una persona incrédula, ¿correcto? Y no estamos hablando de incredulidad espiritual, sino incredulidad en nuestra forma de ser. No confío en nadie y creo unas barreras de protección mental en las que no permito que nadie entre y me bloqueo y me protejo y no muestro mi lado sensible y no muestro mi lado humano para que nadie franquee esas barreras. Y esas barreras generalmente producen un miedo interno a que alguien algún día descubra quién soy verdaderamente. O sea, siempre estoy viviendo con un miedo. Es un miedo a que alguien descubra lo que yo soy. Es un miedo a que alguien vuelva a herirme, por ejemplo. Es un miedo a que alguien destruya lo que he construido entre comillas, con mis fuerzas. Y digamos que esa barrera se vuelve tan grande que cuando Dios viene, también la barrera está. O sea, generalmente esa barrera no está construida porque yo no tengo fe, sino por la forma como he vivido una vida y por los traumas y por el pasado y por las circunstancias que me han herido. Una mujer que ha pasado por fracasos amorosos una y otra vez y ha tenido una persona a su lado y ha tenido otra persona a su lado y ha tenido un noviazgo y otro noviazgo y cada vez ha recibido un impacto doloroso cada vez que termina esa relación por infidelidad o por cualquier otra situación, va a tener más tendencia a ser incrédula en el amor, si se puede llamar así, en las relaciones, no necesariamente sentimentales, pero en las relaciones con los demás. Un joven, un niño que había visto a su papá ser un modelo y que ahora se dio cuenta que su papá era un mentiroso y que tanto tiempo estuvo escondiendo la verdad y que descubrí todo eso en él y que encima cuando le hago un llamado y le digo, papi, ¿por qué eres así? Él me dice, cállate, esta es mi vida, y comienza a cercenar mis pensamientos y a juzgarme y a golpearme y a maltratarme emocionalmente, va a generar un espíritu de incredulidad el resto de su vida, de desconfianza. Pero hay algo más, estas cosas producen madurez, aunque de pronto no lo entendamos, pero producen madurez porque nos ayudan en el proceso de crecimiento a poner los pies sobre la tierra y a entender que yo soy un ser humano y que el otro es un ser humano. Y por lo tanto, al ser seres humanos, tenemos la tendencia a caer, a fallar. La Biblia lo dice más duro. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Es duro, es fuerte, pero es una forma de expresar algo sencillo, y es que nosotros somos seres humanos y por lo tanto desconfiamos y no somos confiables, perdón. Así que en este proceso, cuando yo ya he creado desconfianza, entonces también la desconfianza me puede llevar a perder la fe, porque la fe es confianza. Así que si yo he tenido experiencias espirituales, experiencias de vivencias financieras, he tenido un negocio y cada vez que monto un negocio se cae y vuelvo y monto otro y me va mal y vuelvo y arranco otro y me va mal, llega un momento de que yo voy a creer varias cosas. Primero, el problema soy yo. Todo lo que haga va a ser mal. O el problema es ese negocio. Yo digo, no, es que todos estos negocios son malos y yo puedo crear unos prototipos y una forma de ver la vida estandarizada con cosas que realmente son experiencias mías, que nadie más ha vivido. Pero cuando yo me acerco a esas experiencias y me acerco a una persona y le digo, ¿por qué no intentas con esto? Enseguida yo digo que no, eso ya lo intenté, eso no se puede. Ya yo tengo una barrera creada, ya está establecida. Y la incredulidad entonces lo que hace es hacer que esas barreras que ya existen sean todavía más grandes, que se acrecenten. La vida de Pedro, que estuvo llena de esas barreras, nos llevan a hacernos una pregunta, y es: ¿en quién depositaba Pedro su confianza? ¿O en quién deposito yo mi confianza? Porque Pedro no era un mal discípulo.
Pero les aseguro que si Pedro depositaba en sí mismo su confianza y no en los demás, era porque había vivido algunas experiencias. De hecho, recuerden ustedes a Pedro en la pesca que llamamos la pesca milagrosa, entre comillas, diciendo: Señor, ya hemos pescado toda la noche, ¿cierto? O sea, somos expertos en la pesca. ¿Por qué nos pides que echemos la red otra vez? Sin embargo, en tu nombre, ok. Él primero pone su barrera y él la expone. Él no tiene miedo de decirlo. Él es claro al decir: Señor, eso ya lo intenté. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno es desconfiado en algo y alguien le insiste en ese tema, uno dice: hermano, mira, ¿sabes qué? Cállate. Yo ya lo he hecho muchas veces y no puedo. Yo he intentado salvar este matrimonio y ya no puedo más. Yo he intentado salvar esta relación de noviazgo y ya llegué hasta aquí. Yo he intentado estudiar esa carrera una y otra vez y ya llegué hasta aquí, estoy hasta aquí. Yo me he presentado en tal y tal y tal universidad, pastor. ¿Por qué insiste que me va a ir bien? Si es que me he presentado en muchas carreras y he hecho esto y he hecho todo. Y aquí estoy, no he podido, no he logrado alcanzar nada. Y eso también nos lleva a dejar de creer en nosotros mismos. Así que no es posible albergar la incredulidad y sin embargo creer que puedo llegar a tener fe. No es posible. Las dos cosas no son compatibles. Porque aunque la una no tiene que ver, entre comillas, con las cosas espirituales, afecta la fe. Por esa razón, cuando yo voy a tomar una decisión sin fe, entonces no ejerzo una decisión con fe. Y Dios me hace un llamado a hacer algo y yo no puedo controlar mi mente. Todo está asociado porque soy una persona. Y sin darme cuenta, mi incredulidad me traiciona y simplemente digo: no, gracias, no estoy listo. O no, gracias, yo necesito esperar un tiempo más, o necesito hacer esto otro. O no se puede, no. Yo ya oré por eso, pastor. Muchísimo tiempo. Eso es caso perdido. Porque creamos una barrera en nosotros mismos. Ahora, Pedro niega a Jesús. ¿Cómo sucede esto? ¿Cuál es el ambiente en el que Pedro niega a Jesús? Lo primero que debemos entender es que antes de que Pedro negara a Jesús, él estaba en un escenario muy diferente. Pedro estaba orando con Jesús. Jesús le había dicho a sus discípulos que lo acompañaran a orar. Y los discípulos acompañaron a Jesús, pero se quedaron dormidos una, otra y otra vez. Así que en este proceso, Jesús le ha pedido a los discípulos que lo acompañen en oración y sin embargo, los discípulos están cansados, dormidos y desconectados del Señor. Y en ese proceso, en ese momento, está orando Jesús 3 veces. La esencia de su oración fue: Padre, aparta de mí esta copa, si te es posible, aparta de mí esta copa. Y tú puedes leer allí en Marcos capítulo 13, ¿cierto? Marcos capítulo 13, el mismo 14, desde el 32 en adelante, tú puedes encontrar esa escena allí. Jesús está en el proceso en el cual está orando y los discípulos de alguna u otra manera entienden que Jesús está sufriendo, pero pasa algo, los discípulos se duermen. Ellos estaban en una situación espiritual diferente y ahí ellos se duermen. Así que los discípulos no eran conscientes de lo que estaba pasando en ese momento. Y fíjate lo siguiente, yo quiero ser claro, porque esta es la secuencia de la caída de Pedro. Toda secuencia de la caída espiritual de una persona comienza casi siempre con la misma condición. Y dije casi siempre, pero es un común denominador en la mayor cantidad de personas que han caído y que han sido destruidos en su fe, en su empresa, en su familia, en sus negocios, en todas las cosas que puede existir la destrucción. Primero, no hay una conciencia clara del tiempo en el que se vive. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la fe, aparentemente. Yo tengo 2 niños en mi casa y esos niños son muy pequeños. Y como papá, entiendo la responsabilidad que tengo, pero no entiendo el tiempo en el que ellos están viviendo, la etapa.
Si yo no comprendo la etapa en la que ellos están viviendo y digo, cuando yo crecí, crecí solo. Yo no tenía papá, yo no tenía ni mamá y a mí me fue bien en la vida. ¿Por qué necesito venir a la casa a compartir con mis hijos? ¿Correcto? Yo no soy consciente del tiempo en el que estoy viviendo. O un estudiante que dice, si yo soy tan inteligente y capaz, ¿por qué necesito trasnocharme para estudiar? No, el fin de semana se hizo para gozar, ¿cierto? No necesito tomar un domingo para estudiar, no necesito dedicarle tiempo a preparar mis trabajos porque Dios me ha dado capacidades increíbles y puedo salir adelante. Y de hecho sale adelante, pero de manera mediocre. Eso es no ser consciente del tiempo en el que estoy. Ahora, espiritualmente hablando, es igual. No ser consciente del tiempo en el que estoy me lleva a hacer cosas como las que les contaba ayer. Yo tenía unos momentos en los que no me daba cuenta que mi trabajo espiritual requería mayor esfuerzo espiritual en mi vida personal. Y pensaba que por arte de magia Dios me iba a ayudar con mi iglesia porque estaba trabajando para Él. Entonces, si yo no soy consciente del tiempo en el que estoy y mi oración y mi lucha espiritual es, Señor, salva a mi familia, pero yo ni siquiera doblo las rodillas para orar por mi familia, puede haber una respuesta del Señor, clara y fuerte y firme. Si yo no soy consciente del tiempo en el que estoy, ahí estoy iniciando mi momento de caída. Así que yo necesito entender varias cosas. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos inestables financieramente en este país y en este mundo, ¿o no? O sea, hoy estamos bien, mañana no sabemos. Cosas que cambian este mundo así. Así. Un acto, una situación. Ahora en enero hubo una situación, un acto terrorista en Colombia que cambió todo el ambiente y el movimiento del país. El año pasado hubo un acuerdo que cambió, el año pasado no, el año pasado, antepasado. Hubo un acuerdo que cambió la vida de este país así, inmediatamente. Cambios, que yo no puedo controlar, lo hablamos el domingo. Cosas que yo no puedo controlar que cambian todo. Pero a medida que observo la inestabilidad de este mundo, la inestabilidad productiva de este mundo, por ejemplo, la inestabilidad de los precios del petróleo, que pueden cambiar inclusive los precios de las acciones, la inestabilidad de las criptomonedas, que pueden cambiar y pueden generar inestabilidad también emocional por la forma como yo estoy viviendo estas inversiones. La inestabilidad social, en la que hoy la sociedad tiene una norma y mañana ya no hay norma social, en la que hoy lo bueno se puede llamar malo porque depende. Así que entender el tiempo en el que estoy debe llevarme a preguntar, debe llevarme a mí a hacerme una pregunta, y es si yo estoy actuando de acuerdo al tiempo en el que estoy viviendo, porque Pedro entendía que Jesús iba a morir, pero parecía que la acción que ellos están haciendo no era coherente con lo que entendían. Por esa razón hay algo más, y es que cuando encuentro a Pedro allí en ese patio, como lo acabamos de leer en Marcos 14, ¿cómo que Pedro no conoce a Jesús? ¿Qué estaba pasando ahí? Al no ser consciente del tiempo en el que él vivía, que era un tiempo peligroso, al no ser consciente de lo que estaba sucediendo a su alrededor, había descuidado la oración, había descuidado el tiempo de velar, ¿cierto? Mientras Jesús estaba velando, ellos estaban durmiendo. Así que al haber descuidado el tiempo o al haber dejado de entender el tiempo en el que vivían, se había descuidado algo, y ahí inició el fracaso de Pedro. Entonces, mire, tú tienes una familia exitosa, espiritualmente hablando o en todas las áreas de tu vida, y tú entonces dejas de orar, dejas de hacer el culto familiar. Y tú dices, no pasa nada, yo el sábado voy a la iglesia también. Pero comienza una espiral de situaciones a llegar sobre tu vida. Y tú no te das cuenta cómo de repente ya no solo no oras, ahora tampoco lees la Biblia. Y de repente tú te das cuenta que ya solo te llenan los audios. Entonces ya tú no lees, sino que escuchas. Y tú dices, estoy bien.
estoy bien, me siento bien. Y tú comienzas a hacer un cambio en tu vida porque los audios sí. Y el día que no escuchas el audio ya no te sientes mal. Ya dices, bueno, el Señor entiende. Y cuando llega el sábado o cuando te desconectas en la semana, un día que tú sacaste para eso, tú dices, oh, gracias Señor por encontrarme contigo. Así que aprendiste o desarrollaste la capacidad de vivir 90% de tu tiempo sin Dios, 10% de tu tiempo con Dios. Y tú no te das cuenta cómo eso te va llevando a otras circunstancias. Así que cuando tú estás frente a la tentación, ahí al frente de la tentación, entonces el Señor te prueba. Y viene la tentación y te dice, ¿bailas? Y tú dices, no, pero podría hacerlo. Y cuando viene la tentación y te dice, ¿te gusta cómo sueno? ¿No te encanta mi ritmo? Entonces tú dices, me gusta, pero soy cristiano, así que te voy a escuchar solo un día y mañana vuelvo a escuchar otra música. Y cuando llega la tentación y se te presenta, entonces tú dices, no, yo estoy casado, pero podríamos hablar. No más porque soy casado. Entonces te das cuenta, la primera negación de Pedro de no conocer a Jesús no fue tan fuerte como la tercera, que fue más rotunda. Pero la primera negación solo muestra un deterioro anterior en su vida que lo llevó a desconfiar de la persona en la que él había creído. Lo llevó a desconectarse. Así que un proceso de caída es un proceso de desconexión. Y tú no te das cuenta cómo te vas desconectando de todo. Tú le dejas de dedicar tiempo de calidad a tus hijos. Tú le dejas de dedicar tiempo de calidad a tu empresa. Antes hacías planeación todos los años. Comprabas una agenda al comenzar el año y decías, voy a llevar mi agenda este año todos los días. Y ahora ya llega el mes de marzo y ya esa agenda la tienes por ahí guardada y usas el celular porque eso que pereza, ¿es cierto? Y uno no se da cuenta, pero la caída siempre comienza con una desconexión de confianza. Cuando esa desconexión de la confianza comienza a darse en nuestras vidas, prepárate porque viene una caída. Prepárate porque viene una caída. Por esa razón, Pedro necesitaba velar, necesitaba orar, necesitaba depender, necesitaba conectarse de Dios. Ese camino que él siguió para caer, para pecar, para negar a Jesús, había comenzado en eso. La pérdida de la conciencia de los tiempos en los que vivía. Los acontecimientos fueron muy rápidos. De repente llegó alguien. O sea, eso fue así. Ellos estaban durmiendo y de repente alguien interrumpió y ya estaban ahí unos soldados. Y él no estaba, cuando uno se levanta dormido, ¿cierto? No sé cómo les pasa a ustedes. Mi esposa les podría contar muchas cosas. Pero a mí me pasa de todo. Yo no me levanto bravo cuando estoy dormido. Pero si me levantan y estoy muy dormido, puedo decir cosas y no me crea, ¿sí? Así que una noche ella dice que yo me levanté a cargar al niño que estaba llorando y yo lo agarré y comencé a cargarlo y entonces le dije, ya mi amor, la capacitación es mañana en la mañana, ¿oíste? Así que pilas, vamos a... Entonces ella comenzó a escucharme y entonces dice que yo lo estaba durmiendo ahí y de repente me quedé callado y ella sintió, ella vio que yo me estaba moviendo para el lado y me dijo, Daniel, y me gritó y yo le dije, ay mi amor, ya. Y yo le dije, yo me miré así y yo miré al niño y me quedé así pensando y le dije, ¿cuánto tiempo tengo aquí parado? Así que Pedro estaba medio adormecido y cuando vino la prueba, él no estaba completamente consciente porque no estaba velando. Así que la reacción de Pedro al tirar el machetazo, al tirar la espada, pues yo la entiendo. Es producto de una desconexión. Cuando a mí me agarra, voy a usar una frase muy vulgar y común, cuando a mí me agarra el diablo con los calzoncillos abajo, no esperes que mi reacción va a ser espiritual. Cuando yo no estoy orando, cuando yo no, estoy postergando mis decisiones espirituales, cuando el Señor me está hablando y me está haciendo un llamado y yo estoy desconectado de Dios,
no esperes que mis reacciones serán espirituales. No. Yo puedo decir, mi fe no ha cambiado. Yo puedo decir, yo soy una persona espiritual a pesar de las pruebas. Pero si yo estoy desconectado, estoy desconectado. Lo que viene de ahí en adelante no va a ser bueno. Entonces, en ese momento se suscita una pelea en el hogar. Y yo digo palabras que antes no decía. Y mire, te voy a decir algo que es muy importante. No sé si eso te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado. El discípulo de Cristo, voy a leerlo desde acá. El discípulo de Cristo que en nuestra época disfraza su fe por temor o a sufrir oprobio, niega a su Señor tan realmente como lo negó Pedro en la sala del tribunal. Cuando yo disfrazo la fe por miedo a sufrir, mira, cuando yo tengo fe y he desarrollado confianza en el Señor y viene una prueba, por ejemplo, una prueba en mi carácter, y el diablo sabe, porque ese sí nos conoce, no mejor que el Señor, pero nos conoce bien. Así que él me tienta en el ladito más flaco mío, que puede ser mi carácter. No necesariamente por mi incapacidad de controlarme, sino puede ser que el problema de mi carácter es mi extrema lentitud. ¿Sí? O sea, el carácter no es un tema que realmente el problema del carácter es alguien que es explosivo, no. Ese es un temperamento, pero hay otros temperamentos que también tienen una manifestación problemática. Y yo estoy tan lento que la vida está girando y el mundo va más rápido que yo y la gravedad no ha sido capaz de sostenerme en la tierra. No sé si ustedes conocen gente así, pero hay personas que la gravedad no es capaz de sostenerlos en la tierra. La tierra va tan rápido que los sueños se le fueron y él sigue todavía ahí anclado. Y mira hacia el futuro y dice, ay, me estoy volviendo viejo. Y mira hacia el pasado y dice, ay, tantos años pasaron por aquí y yo que no los vi. ¿Cierto? Y dice, yo quiero, pero comienza a correr y corre como la tortuga. Y dice, bueno, menos mal, yo algún día llegaré. Pero está anclado por una culpa, por un rencor que no ha perdonado, por una situación que en el pasado alguien hizo con él, por algo que está ahí, por un hábito que lo tiene amarrado, qué sé yo, por cualquier circunstancia está ahí. Entonces yo disfrazo la fe y digo, yo creo, Señor, en ti, pero no te acepto porque qué tal que en el trabajo no me den el sábado. No. O qué tal que mi esposo, con quien me la llevo bien, un día de estos me diga que no vuelva a la casa más porque me bauticé. O qué tal que mi papá me quite el estudio, que es lo que yo más quiero. O qué tal que no consiga marido, esposo, porque los hombres aman más a las mujeres que no son cristianas, porque somos más vivas, dijo una mujer una vez. Disfrazamos las cosas por miedo a enfrentar algo. Y sabes, cuando Pedro cayó en pecado, no se quedó callado. Cuando Pedro tuvo esa caída, sucede algo interesante. Yo quiero que vayas conmigo allí a Marcos. Estamos leyendo Marcos, capítulo 14, versículo 68. Dice, mas él le negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Esta historia la puedes encontrar en Mateo 26, en Lucas 22, en Juan 18. Y cada uno de los evangelios entrega detalles de este momento. Pero sabes, a mí me sorprende lo que sucede con Pedro en el versículo 70. Pedro escucha de los que estaban allí las siguientes palabras. Verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Mira, Pedro había estado tanto tiempo con Jesús que hablaba como Jesús, que caminaba como Jesús. Y esa fue la protección que Dios le dio en el momento de su prueba.
Y saben, una vez estaba en un banco, eso fue cuando me fui a estudiar teología, estaba apenas comenzando y esa experiencia pues, no la puedo borrar de mi mente porque me marcó. No sé si hace 4 años que estuve aquí se las conté, es posible, pero me ha marcado. Y fue una tontería, pero se las quiero contar. Estaba en ese banco y había una fila interminable porque era pago de profesores en un banco popular. Estaba una fila increíble y yo me sentía apretado ahí y había detrás mío un señor de mocho y yo había llevado una camiseta, un suéter con un jean y me había ido a esa ciudad para esconderme. Yo no quería que nadie me viera, yo quería estar tranquilo, quería tener privacidad. Y estaba haciendo una diligencia, haciendo un pago y estaba ahí en la fila y había una dama que me capturó la atención porque estaba vestida de manera provocativa. Y tal vez era para su esposo, pero yo no sé por qué en ese momento yo sentí que era para mí. Así que yo la miré y la miraba así de reojo y sentía que ella me llamaba, que me hablaba, que me hacía ojitos, que me movía la mano y no podía dejar de mirar a esa señora. Así que yo hice así, yo volteé un poquito y cuando volteé veo al señor que está atrás mío, como estamos todos pegados, y me dice, oiga joven, ¿cómo están los tiempos, no? Y yo lo volteé y entonces le dije, sí, ¿por qué? No, esto está así demorado, así está la venida del Señor. Entonces yo dije, este es como el que es cristiano. Entonces volteé y dije, aquí me libré, yo ya, me libré de esta mujer. Entonces comencé a hablar con él de cosas de la Biblia y él me preguntaba y yo no quería yo había ido a ese lugar a esconderme. Quería estar libre, tranquilo. Y entonces él me seguía hablando y llegó un momento que yo me sentía acosado por él porque yo sentía que quería estar libre. Me iba a estudiar teología y yo pensaba en ese momento, yo decía, pero si toda la vida seré pastor, hoy quiero ser libre. Miren cómo pensaba en ese momento. Entonces, de repente, bueno, miré para adelante, me faltaban ya como 3 personas por fin y una de esas 3 personas era la dama. Y yo la miré y yo ya sabía que el señor de atrás me estaba mirando y entonces sentía que no la podía mirar. Ella se fue para allá, yo la seguí mirando así con la mirada y me paré ahí y dije, ay Señor, perdóname, sí. Y él, antes de pasar, me dijo, que el Señor lo bendiga, joven. Es usted una persona muy agradable. Y yo me sentí señalado, no sé, de todo. Yo me sentía que todos me miraban. Sentía que todos me miraban. Y llegué a la casa y me quedé sentado en la cama y dije, caramba, pero es que yo no me puedo esconder en ningún lugar. ¿Qué fue lo que me delató a mí? Si yo no dije nada, yo estaba, al contrario, yo estaba pecando ahí. Y entonces me paro yo frente al espejo y me veo una camiseta puesta y leo lo que dice, yo también soy adventista del 7º día. Y eso me marcó para siempre. Porque cuando tú caminas con Jesús no te puedes esconder. Yo ni me di cuenta que me había puesto una camiseta que usaba todos los días. Que usaba a cualquier momento, que llevaba un impacto, que salía con los muchachos, que no podía esconderme. Esa joven estaba en esa discoteca y cuando comenzó a bailar, el muchacho que la tenía agarrada de la mano le dijo, es que tú bailas como cristiana, qué asco, tienes que moverte mejor. Y ella reaccionó y dijo, ¿qué hago aquí? Y salió corriendo y llegó a su casa y comenzó a llorar y me llamó, pastor, venga, necesito hablar con usted. Y me contó su experiencia. Yo le dije, amiga, es que tú no puedes esconderte del Señor. Dios puso en ti unos principios y cuando tú has probado el agua limpia, estar en el barro es imposible, tú no te sientes bien. Porque Dios hace un trabajo en la vida de uno tan grande que uno ya no se siente bien cuando tú estás haciendo un negocio corrupto, cuando tú estás haciendo algo que sabes que no está bien. Sientes que todos te miran aunque estés solo allí. Sientes que todos te señalan aunque estés solo ahí. Porque tú estás teniendo una relación con Dios y eso te ha marcado en tu vida. Y esa es la protección que Dios pone a tu lado para salvarte. Y la protección que Dios puso al lado de Pedro para salvarlo en ese momento fue que le dijeran, tú hablas como Jesús, no mientas. ¿Y saben lo que sucede? Cuando tú comienzas a negar a Jesús, cuando alguien te dice, toma esa decisión, comienza a asistir a esa iglesia y tú dices, no. Cuando te dicen, tienes que bautizarte, entrégate a Jesús, mira, toma esa decisión, todavía no, una y otra vez. Entonces pasa lo que le pasó a Pedro. ¿Qué hizo él la siguiente vez? Versículo 71. Entonces Pedro,
comenzó a maldecir y a jurar. Miren, lo que hizo Pedro fue mostrar algo que hacía mucho tiempo atrás había dejado. Y saben, no puedo dejar de pensar en esa amiga que me dijo: pastor, no sé qué hacer. ¿Será que el Señor me perdona? Ella había ido a una cita, a un negocio muy importante. Y esa persona con la que ella estaba haciendo el negocio le había pedido a ella que para hacer el negocio él necesitaba que lo complaciera. Y que no había ningún problema, que ella debía tener la garantía de que el negocio era un hecho, que solo tenía que complacerlo, que no pasaba nada. Y sabes, ella estaba preocupada porque ella dijo: yo le dije que no. Claro, le dije que no, que yo era una mujer cristiana. Y él me dijo: sí, y el trago que te acabas de tomar conmigo, ¿qué? No te preocupes, ya tomaste una vez. ¿Qué tiene de malo que nos acostemos juntos? Las mujeres cristianas me gustan más. Y si eres casada, mejor. Mira, cuando nosotros estamos en el proceso de crecimiento espiritual, hay situaciones en las que nos vemos rodeados, y si nosotros no hemos fundamentado nuestra vida en el Señor, nos atacan y llegan hasta el fondo de nuestro corazón y destruyen las barreras que hemos creado. Inclusive las barreras para no aceptar lo bueno también las destruyen. Franquean nuestras fronteras porque comenzamos a transigir con algo de manera paulatina. Poco a poco comenzamos a transigir con algo. Y Pedro llegó a maldecir. Así que no me digas que tú estás bien y que tú estás contento como estás cuando estás guardando un problema dentro de ti. No. Pero yo no he venido aquí a decirte que tú eres un pecador, porque el Señor quiere restaurarte, y el Señor restauró a Pedro, y el Señor me ha restaurado a mí y te va a restaurar a ti. Amén. Pero nosotros somos cristianos en construcción, y cuando ya hemos sido restaurados por el Señor, todavía vienen momentos y situaciones donde volvemos a caer, donde volvemos a pasar por circunstancias difíciles. Así que yo necesito entender y conocerme a mí mismo y saber quién soy y cuál es mi debilidad, y no ir ante el enemigo y no ir ante el mundo desarmado. Porque cuando yo pasé la crisis más grande en mi hogar, a pesar de que tenía problemas con mi esposa y peleábamos, yo sabía que si yo salía de la casa así, aunque no la hubiera perdonado, pero si yo salía lleno de veneno en mi mente, una mujer más bonita, una mujer que me diera un abrazo, una mujer que me invitara a comer, podría franquear las barreras que yo tenía para no caer. Aunque nunca me hubiera pasado por la mente traicionar la confianza de mi esposa, el hecho de no prepararme para salir en el momento del problema era la oportunidad perfecta para el enemigo para atacarme por el talón de Aquiles, ¿no? El punto débil que me estaba afectando, que era el problema que estaba viviendo. Así que Pedro había caído, y sabes, Lucas 22, 61 al 62 dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Mira, Pedro había caído en su misma trampa. Y saben, la mirada de Jesús no expresó en ningún momento ira ni condenación. La mirada de Jesús expresó toda la compasión y el amor que implica la mirada del dueño de todo el universo. Y la mirada de Jesús
tuvo un efecto diferente en Pedro que en Judas. Porque a pesar de las cosas que habían pasado en la vida de Pedro, y ahora quiero voltearles la arepa, perdón la expresión, Pedro era un hombre de fe, aunque su fe era débil. Tú viniste hoy aquí, o tú estás escuchando esta transmisión o esta grabación, y si tú le diste play, o si tú entraste por esa puerta, sería imposible decir que tú eres una persona mala, perdida, condenada. No, es todo lo contrario. En el momento que tú decidiste abrirle la puerta de tu corazón al Señor, es porque lo dejaste entrar. Aunque todavía tu vida no sea completamente transformada, ya Dios está trabajando en ti. Con el simple hecho de haber comenzado y de haber venido y de haber pisado esta iglesia, con el simple hecho del momento que abriste la palabra de Dios, ya comenzó Dios el trabajo en tu vida. Y Pedro era un hombre en el que Dios veía cosas maravillosas. Y por esa razón, en la mirada de Jesús no había ninguna condenación. La mirada del Salvador no estaba preocupada por los propósitos, por los sentimientos del amigo que lo había negado. No, estaba preocupado por el bienestar de Pedro. Además de eso, Jesús siempre está mirando al ser humano. Tú encuentras a Jesús expresando diferentes miradas, mirando a Zaqueo encima del árbol, mirando al paralítico que estaba a la orilla del estanque, mirándote a ti en los momentos de dificultad, porque el Señor quiere que tú aceptes que Él puede en tu vida. Y si tú no aceptas que el Señor puede en tu vida, entonces no puede. Así de simple. Porque si tú no abres el corazón a Dios y aceptas que Él puede, entonces no puede. Porque Él no va a franquear las barreras que tú tienes. Si tú no le das permiso al Espíritu Santo para trabajar en tu vida, si tú no permites que la fe pueda renacer en tu vida, entonces las otras áreas de tu vida donde tienes incredulidad serán más difíciles superarlas. Porque ni siquiera las estrategias y las herramientas psicológicas podrán romper lo que el pecado ha destruido en ti. Solo Cristo Jesús puede restaurarnos verdaderamente. Y por esa razón, Pedro, a pesar de que había negado a Jesús y había usado juramento, a pesar de que Jesús había mirado a Pedro y en su mirada no había condenación, Pedro tenía demasiada autoconfianza. Y esa autoconfianza y esa situación no superaba el amor que Pedro tenía a Jesús. Él sí amaba a Jesús, pero el problema no era que Pedro no amaba a Jesús, sino que Pedro quería tener el control de su vida. Él quería tener el control de su vida. Yo creo que el bautismo más increíble sobre la faz de la tierra. Y soy orgulloso al decirlo. Pero de verdad, no hay ningún bautismo como ese. Yo llegué a predicar en un evento de, bueno, de pronto el pastor haya hecho uno más increíble, pero creo que ese no hay como ese. Mira, yo estaba predicando en un evento de una nueva región que estaban haciendo. Estoy hablando de Barrancabermeja. En ese momento era región, acababan de iniciar y fue un evento de jóvenes, líderes de jóvenes. Y hice un llamado, y si tú estás allí en esta hora, no niegues a Jesús, acepta a Jesús en tu corazón. Y se paró un abuelito, al que voy a llamar Erasmo. Erasmo se puso en pie, pasó al frente y yo lo miré y yo pensé que él era un diácono, alguien que estaba ahí ayudándonos, porque eran puros jóvenes y tenía en la plataforma, en el llamado al bautismo, a 4 jóvenes, incluyendo un hijo de un pastor que estaba ahí. Y cuando Erasmo se puso en pie y comenzó a venir hacia el frente, vi gente que se puso en pie también. Y había gente en pie ahí y no venían al frente, pero se pusieron en pie y hacían así, mirando. Y había un pastor, Mauricio, que agachó la cabeza y comenzó a llorar.
Y yo no entendía lo que estaba pasando. Erasmo pasó ahí al frente y Erasmo, yo me acerqué y le dije, Erasmo, ¿quieres ser bautizado? Y él me dijo, sí, pastor, quiero ser bautizado. Ok, gloria a Dios por eso. Y cuando yo dije públicamente, Erasmo también va a ser bautizado, el pastor que estaba allá atrás llorando levantó la mano y dijo, gloria a Dios, y pegó un grito así, saltó. Y bueno, yo me sentí contento, pero no tenía ni idea de lo que acababa de pasar. Erasmo tenía una esposa que había sido laico de la iglesia, predicadora por muchos años, pero años. Ellos tenían más de 45, 50 años de matrimonio ya. Y él había recibido el llamado de Dios de la forma más increíble que ustedes puedan imaginarse. A su esposa le habían caído 3 rayos. Una vez la llevó a la iglesia, vivía en el campo, en un sector muy alejado de la ciudad, en un sector de la zona del Carare hacia arriba. No voy a dar más detalles porque él tuvo una vida que no era muy buena. Erasmo estaba allí, llevó a su esposa a la iglesia y como siempre la dejaba en la puerta y se iba. Años llevándola a la iglesia y se devolvía. Y ese día él la dejó allí y ella dijo, espérate amor que voy a orinar. Y comenzó a lloviznar y ella se metió así por un monte debajo de la cerca y le cayó un rayo cuando ella estaba agachada orinando. Le cayó un rayo. Cuando yo escuché al pastor, yo me sonreía, pastor. No me diga. Sí, pastor, le cayó un rayo. Y luego él llegó a escuchar la historia. Después del bautismo, él llegó y me dijo, eso no es nada. Y luego yo me acuerdo en el año no sé cuánto, cuando la llevé, íbamos en el camino, íbamos en 2 burros y le cayó un rayo. Y esa mujer no se moría. Y yo la llevé allá a la clínica y bajamos a Barranca, a Cimitarra, y allá en Cimitarra estuvo en el hospital. Y esa mujer no, y me decía, mira, el Señor te está llamando a ti. Y él dijo, no, a mí no, a ti. Tú quién sabe qué maldades tienes porque te han caído 2 rayos. Y luego cuando me dice que le cayó un 3er rayo, le dije, no te creo. No, mira, invéntate otra historia. Y se puso a llorar y me dijo, eso no es lo peor. Hace unos años, muchos años, mi hija, mi única hija de 15 años, estaba jugando en el patio de la finca y el empleado que teníamos estaba limpiando la escopeta, se le disparó y la mató. Y cuando él dijo eso, óyeme, ya la cosa se puso de otro color. Estaba llorando contando eso. Y mi esposa me dijo, amor, es hora de entregarte al Señor, ¿no crees? Y yo le reclamaba y le decía, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Dime, el Dios que dejó que mi hija se muriera, el Dios que dejó que mi empleado la matara. Luego, mientras estaba sembrando coca, un día llegó un helicóptero. En ese tiempo, ustedes saben que bueno, no sé, los que vivieron esa época y vivieron en el campo, los helicópteros aparecían de repente, bajaban soldados y se llevaban a la gente y los llevaban presos. Y en ese despliegue militar que hubo en esa zona, él cayó preso, se lo llevaron y mientras estaba en la cárcel, su papá murió allí en la finca, le dio un infarto y la esposa tuvo que llevarlo en un burro 3 días hasta llegar al pueblo. Sola porque no había nadie que la acompañara. Y él me contó la historia y le dije, no te lo puedo creer. No, Erasmo, es que... Y él me dijo, ¿sabe, pastor, cuál es el mayor milagro? Yo vine a acompañar a mi sobrino a este campamento. Y yo le dije a él, espero que allá no me vayan a hacer ningún llamado, porque yo no me voy a bautizar. Pero usted dijo algo, una palabra, que a mí me tocó el corazón. Y yo le dije enseguida, ¿cierto? ¿Cuál fue? Y dijo, no sé. No tengo ni idea. Yo me paré y vine hasta acá. Y ahora, hermano, el que se le salió una lágrima fue a mí. Porque yo no dije nada, yo estaba haciendo un llamado, yo estaba diciendo, y si tú que estás ahí sentado en esta hora, mira, toma una decisión, ven a Jesús, toma la decisión de bautizarte, necesitas creer. Yo no dije nada más. Pero no hubo nada que impidiera el trabajo del Espíritu Santo en él. Y yo estaba tan contento que le dije, dame el teléfono de tu esposa, la vamos a llamar. Y dijo, no, yo le voy a dar la sorpresa. Y espero que nadie la llame y no le cuenten esto. Y Erasmo y su esposa son adventistas, ahí están. Y Dios les dio hijos, no hijos adoptivos, tienen hijos. Y están viviendo un hogar. Y ella sigue siendo una líder predicadora en esa zona, en esa región.
y el pastor Mauricio que estaba ahí, y el pastor Leonardo que estaba ahí, cuando me contaban la historia y cuando, o sea, yo no lo podía creer, porque es que esa no fue una experiencia que me pasó a mí. El Señor me utilizó en ese momento, pero es que lo que sucedió con ese hombre, eso no, era imposible que alguien tocara ese corazón, pero no hay imposibles para Dios, amén. Así que, mira, Pedro tenía demasiada confianza en su propio corazón y solo Jesús podía transformarlo. Y cuando él dejó que Jesús lo transformara, la negación que él tuvo hacia Jesús no fue un obstáculo para llegar a ser salvo. Así que cuando yo le pongo a Jesús mi confianza, cuando vuelvo a creer, no importa la condición en que se encuentre la iglesia, no importa la condición en la que se encuentre mi hogar, no importa la condición en la que esté mi negocio, no importa la condición en la que esté mi hijo, cuando hay fe que viene de Dios y del Espíritu Santo, hay victoria en Cristo Jesús. Yo puedo creer y cuando yo puedo creer, se renueva una esperanza en mí. Tú no puedes ponerle barreras al Señor. No puedes decir, es que eso ya no se puede. Es que yo nunca voy. Es que yo jamás haré. Es que yo nunca superaré esto. Es que yo no voy a perdonar. Es que yo no voy a mirarlo más. Es que yo no voy a hacer esto. Es que yo no voy a levantarme. Es que ese negocio se acabó. Es que mi familia se acabó. Es que hasta aquí llegué. Porque el Dios que yo conozco es el Dios que creó el universo por una palabra de la nada. Y es el Dios que puede tomar tu vida y transformarte en esta hora. Solo necesitas creer, aceptar a ese Dios. Porque yo te puedo decir algo con toda sinceridad. Yo a Dios no lo he visto. Lo he cuestionado porque a veces he querido verlo. A Jesús nunca lo he tocado. Yo no lo he visto. Yo no te puedo probar que Jesús existe, que Dios existe. Pero sí te puedo decir una cosa. Dios ha trabajado en mi vida y es la mayor prueba de que Él existe. Yo he visto milagros inmensos y yo puedo decirte, Dios existe. Yo veo la naturaleza y veo las cosas creadas y aunque le he encontrado tantas teorías de la forma como llegaron a ser, ninguna me ha satisfecho como saber que Dios es mi creador. Porque no hay otra forma de probar la vida en este mundo. Y si tú pruebas con Jesús y le das la oportunidad a Dios de trabajar en tu vida, dejo que Dios trabaje en ti, pero te garantizo que no serás el mismo. Dios realmente transformará tu corazón. Por eso quiero hacer un llamado en esta hora a una persona, en primer lugar a una persona que ha tenido incredulidad en su vida, que digamos que de alguna manera Dios ha hecho parte de su vida, de sus decisiones, pero de lejitos, y que quiere hoy darle esa oportunidad al Señor de trabajar en su vida. Es posible que esté haciendo este llamado para una persona que aún no ha sido bautizada en esta iglesia, que tiene miedo, que siente que no se puede. Y yo quiero hacerte un llamado hoy para que tú aceptes el trabajo de Dios en tu vida. Así que yo voy a preguntar, ¿hay una persona que acepta a Cristo Jesús hoy en este momento y quiere ponerse en pie y venir hasta aquí al frente para orar? ¿Hay alguien en esta hora que quiere tomar esa decisión en el nombre de Cristo Jesús y que diga, yo reconozco que necesito de ti, Señor, yo quiero ejercer esa fe? Porque recuerda, el billetico estaba aquí en mi mano. Y el momento que alguien dijo yo, ¿qué pasó? Creyó, lo recibió. Así que ya tú has escuchado la palabra de Dios, pero ahora tienes que tomar una decisión. Y la decisión es, ¿tú estás seguro hoy y estás dispuesto que quieres aceptar al Señor en tu vida? Entonces ponte en pie y yo voy a orar por ti. Yo quiero ver esas personas. Primero, esas personas que no son bautizadas en la iglesia, aún no han sido bautizadas. Alguien que esté aquí, que no ha sido bautizado y que quiere decir, Señor, yo quiero entregarte mi vida. ¿Hay alguien en esta hora? Yo quiero ver en pie a esa persona aquí que está diciéndole, Señor, yo quiero prepararme. Yo quiero buscarte de corazón. No tengas miedo, ¿no? Ni siquiera pienses en lo que van a decir los demás. No tengas pena, pero yo quiero ver en pie a esas personas valientes
que hoy están aquí en este lugar y que quieren decirle, Señor, yo quiero creer, ayúdame en mi debilidad, en mi incredulidad, ayúdame, Señor. ¿Dónde está esa persona que se va a poner en pie? Yo voy a hacer una oración especial por esa persona en esta noche. ¿Hay alguien que quiere que oremos para que Dios ayude su incredulidad y que podamos ser transformados por el Señor? Dios te bendiga. A ver, ¿dónde está esa persona? Yo quiero ver a esa persona en pie. El Espíritu Santo está tocando tu corazón. Dios te bendiga. Amén. Tú puedes acompañarla hasta aquí, pero no, que no venga sola, acompáñala. Ven con ella, acompáñala, dale un abrazo y acompáñala a ella aquí en este lugar. ¿Hay alguna persona más que en este momento, reconociendo la necesidad del Señor, quiere venir hasta este lugar? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay una persona más que quiere ponerse en las manos del Señor y decirle, Señor, aumenta mi fe. Es posible que me haya desconectado de ti, pero hoy quiero pedirte, Señor, que tú me vuelvas a conectar contigo. Una persona que ha tomado decisiones importantes en su vida, pero que sabe que necesita más del Señor en su vida, que necesita una nueva esperanza, que necesita de reconectarse con Dios. Ponte en pie en este momento y ven a este lugar, porque yo quiero hacer una oración muy especial por ti, por tu familia, por tu negocio, por tus decisiones, por todo aquello que tú has hecho en el pasado, en el presente y que harás en las manos del Señor. Dios te bendiga, mi amiga, Dios te bendiga. Alguien que la acompañe, un amigo, un hermano de la iglesia, alguien que me acompañe, a cada persona que viene a este lugar, que le dé un abrazo, que me las acompañe y siente, ese es el abrazo del Señor en esta hora. Siente ese abrazo, ese acompañamiento del Señor en esta hora. Así que yo quiero preguntar nuevamente, yo sé que aquí hay más personas que han tomado decisiones importantes, pero hoy es una decisión muy importante, porque estamos rompiendo esa barrera de incredulidad, ¿sí? Cuando uno se pone en pie y viene hasta aquí, está diciéndole al Señor, rompo la barrera de incredulidad, ¿sí? De en adelante vienen más decisiones, pero ya rompimos la primera, la más importante, y es que nos estamos poniendo en las manos del Señor para decirle, Señor, yo creo en ti. Amén. Hay una persona más aquí en este lugar, alguien que de pronto ya ha tomado una decisión, alguien que de hecho no solo ha tomado una decisión, sino que está a punto de ser bautizado, pero hay algo que le impide. Yo quiero pedirle a esa persona que venga a este lugar y que diga, Señor, yo quiero que tú toques mi vida, me transformes, me ayudes, me capacites, me hagas una nueva criatura. Así que, ¿dónde está esa persona que ha tomado esa decisión importante para con Dios? Y que quiere decirle, Señor, hoy quiero venir a este lugar, ir al frente para recibir una oración de bendición, de apoyo espiritual, de respaldo. Gina, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién me va a acompañar a Gina? A ver, alguien que me acompañe a esta mujer valiente que ha venido a este lugar. Yo quiero hacer una oración muy especial por ustedes. Una oración muy, muy especial por ustedes, porque digamos que estamos aquí en este momento para orar, para clamar al Señor, para que Él renueve nuestra fe, para que Él nos ayude a creer, a confiar, a confiar. Y yo quiero decirles algo, es algo muy especial. El día de mañana, Gina será bautizada. Hoy estuvimos en su casa y qué linda experiencia. Y una de las cosas que hablábamos con ella es que nosotros no necesitamos ser perfectos para comenzar. Todo lo contrario, necesitamos comenzar para ser perfectos. Y este es el inicio, es una decisión importante que has tomado. Y cuando nosotros le decimos al Señor sí y lo dejamos entrar a nuestras vidas y somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, nos apoya, nos acompaña. Así que tu ejemplo seguramente será de bendición para otros que aún están en ese valle sin saber qué hacer en sus vidas y que necesitan darle esa oportunidad a Dios para que trabaje en sus vidas. Si hay alguien más en esta hora que necesita creer, que debe renovar su fe, que debe tomar una decisión más importante, yo quiero hacer una oración por ti y quiero invitarte a que vengas a este lugar. No tengas temor, alguien te va a acompañar. Ven a este lugar, acércate, permite que el Señor trabaje en tu vida y de esa manera acerquémonos al Señor. Pero ahora voy a hacer una pregunta más. ¿Hay algún hermano, miembro de iglesia, alguna persona que está aquí en este lugar y que un día rompió ese pacto con Dios, que sí fue bautizado, pero hace rato rompió ese pacto con Dios y entiende que debe renovarlo, que debe
reiniciar, que no sabe cómo, pero que entiende que debe reiniciar y que es necesario que hoy tomes una decisión. Yo quiero invitarte para que hagas lo mismo, te pongas en pie y puedas venir a este lugar, porque quiero que hagamos una oración especial y vamos a pedirle al Espíritu Santo para que Él trabaje en tu vida, en mi vida, y que Él haga la tarea que yo no he podido hacer. No es fácil estas decisiones, y menos hacerlo en público, pero cuando tú te levantas y le das a Dios ese primer lugar, tú estás rompiendo la barrera, y estás dándole la oportunidad al Señor para que trabaje en tu vida. Ven a este lugar y vamos a orar. No te quedes sin la bendición. Ponte en pie allí donde estás, ven a este lugar, alguien te va a acompañar, no tengas temor, no tengas miedo. Ven a este lugar, yo quiero orar por ti, por tu familia. Dios te bendiga, mi hermano. Alguien que me acompaña, mi hermano. Dios te bendiga grandemente, el Señor te bendiga. Ven a este lugar, no tengas temor, no pienses en el qué dirán, porque lo que tú estás haciendo hoy realmente es dándole ese primer lugar a Dios en tu vida, públicamente reconociendo la necesidad que tú tienes del Señor. Y públicamente el Señor te recompensará, porque has tomado una decisión pública y públicamente el Señor te recompensará. Porque es fácil decidir en la casa, pero públicamente es difícil. El paso que va a dar Gina mañana y tal vez alguien más de los que está aquí dará ese paso también mañana, no lo sabemos en este momento, pero es un paso de fe, porque es un reconocimiento público de que yo quiero dejar que todos mis pecados queden sepultados en el agua y que al salir yo pueda recibir una vida nueva en Cristo Jesús. Así que hay un hermano más o un amigo que ha venido en esta hora que quiere tomar esa decisión y quiere que oremos por él. Yo te invito una vez más, acércate a este lugar y recibamos la bendición del Señor. Ven, no tengas temor, acércate y que podamos juntos orar y hablar con el Señor. ¿Me acompañas en oración? Padre Celestial, en esta hora hay un grupo de hijos tuyos que en algún momento, por el trajín de la vida, nos hemos desconectado y la desconfianza ha crecido en nosotros. Pero tu palabra hoy nos ha motivado a tener fe. Creemos en ti, Señor. Creemos que eres capaz de tocar el corazón más duro y transformarlo. Creemos que eres capaz de tocar nuestro corazón. Y creemos que eres capaz de darnos un nuevo comienzo. Míranos como miraste a Pedro, con amor, sin juzgarnos. Y siembra en nosotros un llamado que haga de nosotros nuevas criaturas. Aquí están tus hijos. La mayoría de ellos, muchos de ellos no son bautizados, algunos sí lo fueron, pero tal vez rompieron ese pacto. Y hoy están diciendo públicamente que reconocen que te necesitan en sus vidas. Tal vez han puesto muchos obstáculos, tal vez te han negado muchas veces, pero tú sigues insistiendo con ellos. Y el hecho de que ellos hayan venido esta noche garantiza que tú sigues trabajando en sus vidas. Pero también, Señor, estoy orando para un miembro de iglesia que no está aquí, que está sentado, pero que sabe, Señor, lo lejos que ha estado de ti, porque ha vivido la misma situación de Pedro. Y, Señor, tú hoy quieres restaurar un hogar, restaurar unos hijos, restaurar un estudiante, restaurar una empresa, restaurar esta iglesia, restaurar esta comunidad, restaurar un colegio. Yo no sé, Señor, qué es lo que tú quieres restaurar, pero lo único que te pido en esta hora es que nos renueves la fe y que podamos volver a creer en eso que ya perdimos la confianza. Que nos dejes creer que nosotros mismos podemos levantarnos con la ayuda del Espíritu Santo y con la influencia tuya, Señor, porque a veces ni siquiera en nosotros hemos creído. Y por eso, Señor, pedimos que hagas una obra, un milagro, y que desarraigues de nosotros ese corazón de piedra
y siembres un nuevo corazón por la gracia del poder de Cristo Jesús. Señor, que hoy, al renovar nuestra fe, podamos empezar a conocerte. Libéranos de nuestra incredulidad y permítenos ver las victorias que en ti, Señor, hemos alcanzado y podremos alcanzar. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén.